La foto. Te traigo. Sí. Gracias, Veledo. Hubiera jurado que... ¿Pero cuántos somos? ¿Sí? ¿Armamos 3 cuadros? ¿Ya? Y hoy no, ¿y cómo no alcanzan? Bueno, si hay gente infiltrada, Antonieta quiere una foto del grupo, está en Europa. No, se fue de acá. No quiero tocar tu teléfono, que es distinto. De la misma forma que no sé con qué fines se va a usar esta foto. ¿Sabe por qué me subo a la silla? Porque puedo. Pero es una verdad. Ya lo vas a poder volver, te vas a acordar de eso. Hay que ponerlo. La ley de gravedad. Esto no está quedando grabado porque no estoy en cámara, pero una de las cuestiones... Sigue el estilo de la propietaria de la cámara y hace ruido cuando saca la foto. Ahí va. Pero ¿quién lo ve? Sacate una selfie para agregársela. Sí. No sé si cabe. No, con mi cabeza hay varios que no salen. ¿Qué haríamos los miércoles a esta hora si no estuviéramos haciendo esto? Muchas gracias, muy amable. Cuando hay. Cuando hay. Bueno, ahora sí son míos. Después de todos estos distractores, ahora sí. Esta fue una imagen con la que estuvimos en la sesión pasada. Es decir, es una frase no atribuida, sino de Vince Lombardi, en la que dice que ganar no es lo más importante, es lo único importante. Es el director técnico de un equipo de fútbol americano y se refería en esos términos. Es decir, como contraposición o complemento de aquello que habíamos estado hablando, de que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, e hicimos una lectura atenta y comentada de un cuento donde se nos describe el narrador en primera persona, habla de uno, de sí mismo, pero como prototipo y genérico de todos los que están viviendo una situación similar, de desasosiego, de ansiedad mientras dura un partido de fútbol. Y una de las cuestiones que dice, al arrancar nomás, es que en la ciudad a la que él se vuelca para no estar encerrado dentro de su casa y aislarse del partido, en la ciudad no pasa nada, y la conclusión a la que
él intenta llegar en el primer párrafo es que verdaderamente no pasa nada. Que no pasa nada, que es nada más que un partido de fútbol. Que después nadie se va a acordar del resultado de ese partido. Y bueno, y ese análisis que estuvimos haciendo a través de la descripción de ese psicótico narrador en primera persona, pero abarcando a una generalidad de gente a la que llamamos habitualmente hincha de fútbol, ¿ah? Solamente los relatores deportivos van a hablar de parcialidades o de parcial, es decir, esto es un hincha de fútbol. Ese psicótico que en otras esferas o por otras personas puede ser catalogado como fanático y en otras va a ser calificado de otras maneras diferentes. Pero lo cierto es que esa persona tiene la conciencia de que no va a pasar nada independientemente del resultado, que después vamos a seguir adelante con nuestra vida, pequeñita vida. Y apareció incluso un término que me pareció que les había llamado mucho la atención, que era la interpósita persona. Es decir, la interpósita persona, la posibilidad que da el fútbol, en cualquier deporte de competencia, de sentirte feliz, alegre, eufórico, tocar el cielo con las manos, o por el contrario, caer en pozos de degradación anímica que llevan hasta los abismos, no por cosas que me sucedan a mí, sino que por cosas que me suceden a través de otras personas. A través de otras personas. Les traje una persona calificada para hablar de eso, con la cual puedo estar de acuerdo o no, o que pude haber estado de acuerdo o no en muchos aspectos. Digo, pero vamos a ver qué es lo que nos dice esta persona. Él es un expresidente de Nacional que se llama Alarcón, empresario muy exitoso, ¿sí? Y que está hablando de esto, de lo que estamos hablando, de las interpósitas personas en las cuales confiamos nuestros estados de ánimo, nuestras alegrías fugaces y nuestras penas indescriptiblemente agudas y duras. Y Alarcón dice esto: Bonito, ganamos, yo no gané. Ganaron los jugadores del cuadro que yo soy, o sea, pero yo personalmente, ¿qué hice para ganar? Nada. Estoy llorando, me siento horrible porque perdimos, pero ¿qué hiciste? ¿Vos hiciste algo para que el cuadro perdiera? Nada. En definitiva, son representantes de unos colores, son representantes de una cultura, porque cada cuadro tiene su cultura, tiene su historia, son representantes de los sentimientos de tus padres, de tu familia, pero nada más que eso. Entonces, ¿por qué lo llevas al terreno personal? Cuando siempre, máxime en el Uruguay, que tenemos una dimensión muy pequeña, en Montevideo aún más, siempre tenés un compañero de oficina del cuadro adversario, un familiar del cuadro adversario, tus amigos del cuadro adversario, vecinos del cuadro adversario, con el cual convivís todos los días de la semana. Qué malo que soy. Tengo más hojas. Tengo más hojas. Te subí arriba del silla, no tenés cosas de nosotros. Qué malo soy. Es decir, no fue que contara mal, sino que no les había entregado todos los juegos, Creo que tengo todo el material. No sé si tengo todo el tiempo para todo lo que quiero decirles. Alarcón, con el cual tuve severas discrepancias, digo, como presidente de Nacional. Él habló de un tema ahí de que fue clave en su presidencia de Nacional. Habló de la cultura que cada cuadro tiene. Él desde la presidencia de Nacional, Alarcón desde la presidencia de Nacional, impulsó algo que se llamó la cultura nacional. La cultura nacional. Que los que no éramos de la cultura de Nacional la entendíamos como
eso mismo que yo hice hace un rato, de subirme arriba de la silla y mirar para abajo, ¿no? Es decir, como diciendo, nosotros somos una cosa y el resto son los otros. Los hechos han demostrado que hay ciertas masas dentro de las hinchadas o parcialidades o adhesiones que levantan tanto Nacional como Peñarol, que son inmanejables por estos mismos dirigentes, ¿cierto? Y ciertas cuestiones públicas que suceden con esos mismos hinchas que no pueden ser explicadas solamente por su adhesión a determinados colores. Son explicadas por otros fenómenos, muchos más, que muchas veces tienen connotaciones delictivas, ¿cierto? Sean de Nacional, sea de Peñarol, sean de Wanderers o sean agnósticos del fútbol, ¿cierto? Es decir, no lo hacen. Pero era interesante que eso de la interpósita persona por la cual ese uno se siente feliz o ese uno se siente desgraciado, sea relativizado por alguien del fútbol. Sea relativizado por alguien del fútbol. ¿Por qué? Porque en el próximo cuento que vamos a estar trabajando, e incluso el narrador del cuento anterior dice no ser ajeno al fenómeno que lleva a su cuadro al triunfo. Porque si ustedes recuerdan, el narrador dice, ¿para qué uno se pone esta remera mugrienta con el oso panda? ¿Cierto? Es decir, que en la psiquis de ese individuo, en su pensamiento más profundo, está confiando el resultado de un partido que se está jugando a kilómetros del lugar donde él se está vistiendo en la camiseta que se está poniendo. En su promesa de no fumar más, en su promesa de ir hincado a San Cono, de subir a la Virgen del Verdún. ¿Ah? Y en el próximo cuento, en este que se está distribuyendo, hay personas que toman decisiones para que esos otros 11 que están en la cancha tengan el agüero, la suerte, el beneficio de un factor adicional no futbolístico para ganar un partido de fútbol. ¿Sí? Entonces me parecía interesante ver esto. Algo que de vez en cuando tenemos que ver algo de literatura, ¿no? Algo que me parecía interesante de los cuentos, por lo menos de los dos últimos que estuvimos trabajando. Ustedes recuerdan que el título del cuento, ustedes recuerdan, no necesariamente lo tienen por qué recordar, porque incluso hemos incorporado gente nueva, en cada citación traemos gente nueva de afuera, ¿cierto?, a jugar en esta selección. El título de un texto no forma parte del texto, sino que es un paratexto, es decir, es algo que está por fuera del texto, pero que le agrega significados. Humberto Eco nos dice, un título ya es una clave interpretativa del texto. Entonces yo les pregunto a ustedes, en el cuento que acabamos de estar trabajando, la observación de los pájaros, ¿es tan evidente que es una clave interpretativa del texto, tal como nos dice Humberto Eco? Para nada, en absoluto. Me voy a sacar el botón porque no, pienso que en la medida en que me vaya inflamando con mi propia elocuencia, no lo saques porque Verónica no tiene que pasar de vuelta. Que no lo saque, que me lo desprenda. Vamos a dejarlo así. Y Humberto Eco nos dice, hay diferentes nombres, hay diferentes títulos de obras literarias. Uno de los tipos es el epónimo. El epónimo es el que el texto lleva el nombre del protagonista o de los protagonistas. Romeo y Julieta, ¿no? El que me viene a la cabeza. Es Rodríguez. ¿Quién es? Leo, que voy a leer algo que se llama
Romeo y Julieta, y bueno, y empiezo a adelantarme de que va a haber una pareja. Leo un cuento que se llama Me dice que voy a leer Rodríguez, y va a aparecer un personaje gauchesco que se va a llamar Rodríguez. Puede tener, el epónimo puede tener alguna de las características de ese personaje, sin nombrarlo. Graham Greene, el americano impasible, ¿no? Es decir, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo características del personaje, que lleva por título en la novela, que es americano y que es impasible. Fantástico. O puede ser una combinación de nombre y de característica, el gaucho Martín Fierro. ¿Está claro el epónimo? La observación de los pájaros no es el otro. No es el. Emblemático. Mencionan un elemento principal del argumento o del tema. Un argumento principal del argumento del tema. Hacen un anticipo, un adelanto. Un viaje al mar. ¿Está? Bueno, fantástico. Eso es emblemático. Me está diciendo lo que va a pasar. Me spoilea. No sé si está bien dicho, digo, pero me adelanta lo que viene después. ¿Sí? Las medias de los flamencos, la casa tomada, la insolación. Diferentes nombres de cuentos que me adelantan lo que va a pasar después. O simbólico. Funcionan como un símbolo, una metáfora. Hay que desentrañar esa metáfora para encontrar el sentido. Y generalmente debo leerlo, el texto, como para entender por qué me puso ese nombre. Después se la paso la diapo, como siempre, ¿no? Se interpretan para comprender el significado y su relación con el texto. Pueden no aparecer mencionados dentro del texto, exigen leer el texto para comprender su significado. Pateando lunas, me dice. Pateando lunas es la historia de una niña que le gusta jugar al fútbol. Pero tengo que leer la historia como para entender a qué se refiere pateando lunas. Y obviamente que va a haber combinaciones de más de un tipo. A la deriva de Horacio Quiroga es el emblemático de los profesores de literatura uruguaya. Dice, bueno, a la deriva, ¿qué es? Y bueno, es emblemático, porque me menciona un elemento principal del argumento, ¿sí? Pero a su vez es simbólico, porque me está diciendo que ese hombre, a la deriva, es un hombre que pisa una serpiente, la serpiente lo muerde. A nivel médico creo que hace todos los errores que le corresponden, se hace un torniquete, con lo cual corta la circulación venosa pero no la arterial, por lo tanto el veneno sube, pide grapa en su casa, pide caña en su casa, la toma y dice que le dieron agua, y se sube en el bote a ir a ver a su amigo con el que estaba distanciado, y deja que el bote se vaya a la deriva mientras le va viniendo. Entonces, ¿qué me dice? El cuento que se llame A la deriva me está planteando elementos emblemáticos, puede ser tanto emblemático como simbólico, pueden ser combinaciones. La observación de los pájaros. Me tuve que leer todo el libro, todo el cuento, para entender de por qué se refería a la observación de los pájaros. Porque ese uno que no quería estar encerrado en su casa, que salía de la casa para no tener contacto con el partido, buscaba señales en cualquier lado, buscando el resultado del partido. Esto me pareció interesante, ya que estamos para ver literatura, Acá nombramos un elemento que les pareció emblemático, menciona un elemento principal del argumento o del tema. Y ahí cuando nos ponemos exquisitos desde el punto de vista literario, hay tres aspectos a diferenciar, que son la historia, la trama y el argumento. La historia, ¿qué es? Y la historia es lo que el narrador nos cuenta en definitiva, ¿cierto? Pero la historia
tiene un orden cronológico, las cosas ocurrieron así. En cambio, la trama es una decisión del narrador de cómo nos cuenta la historia. Hay tipos que cuentan lindo los cuentos y no necesariamente el cuento se desarrolla con el día 1, el día 2, el día 3, el día 4. Hay algunos que te dicen, el final de Fernández era predecible. Crónica de una muerte anunciada. ¿No? Es decir, me contaste que muere Santiago Nazar y después me desarrolla la historia. Y tengo que leerme toda la novela para entender de por qué a ese hombre lo mataron. ¿Cierto? ¿Y qué decisión tomó el escritor con su narrador? Que no contara la historia, de que a la novia la devuelven. No, empieza contando la historia. La mañana del día en que mataron a Santiago Nazar pasó tal y tal cosa. Entonces tomó la decisión de arrancar acá, ¿cierto? Entonces, la historia es un orden cronológico. La historia es un orden cronológico. Llegó al pueblo un fulano que era nuevo, se conquistó a la muchacha, se casa con la muchacha, devuelve a la muchacha en la noche de bodas y los hermanos de la muchacha salen y matan a Santiago Nazar. Esa es la historia. Pero ¿qué es lo que hace García Márquez? Nos desarrolla una trama. Le pone a la novela, le pone como título de una clave interpretativa, Crónica de una muerte anunciada. Es decir, nos está adelantando algo que va a suceder, una muerte. Y luego desarrolla la trama con un narrador que toma ciertas decisiones de cómo contarnos la historia. Que puede ser un narrador, que pueden ser varios narradores. El argumento es un resumen de la trama. El argumento es el resumen de la trama, es una sinopsis de la película que acabamos de ver. No le develamos todos los aspectos y hacemos un pequeño resumen. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Se entiende perfecto la diferencia? Pero qué fantástico. No vas a aprender el aire, ¿verdad? No lo sé. Yo no lo necesito. Si tú no lo sabes, entonces el resto... Está bien. Porque hay gente abanicándose allá en el fondo. No, el frío no. El frío no. El frío no. ¿Qué tenemos frente a nosotros? Un nuevo cuento. Un nuevo cuento que de título nos pone algo que no me adelanta nada. Me dice una fecha, 19 de diciembre de 1900. 19 de diciembre, ¿no? 19 de diciembre de 1971. Puede ser simbólico, puede ser emblemático. Epónimo ya no es, ¿no? Es decir, bueno, una fecha señalada, a la hora señalada, película de un western. ¿Quién era el que esperaba en la hora señalada? Gary Cooper. Bueno, ahí tenemos el argumento. Gary Cooper es el sheriff del pueblo, el sheriff del pueblo, y sabe que vienen unos forajidos a vengarse de que él había metido preso a uno de la banda y busca apoyos en el pueblo durante toda la película. Y luego se bate a duelo. No contamos, ¿no? Ahí está. No adelantamos el final y nada por el estilo. Eso es la hora señalada con Gary Cooper. Blanco y negro, ¿verdad? Sí. Cine Maldonado. Y aullaba la platea, Aullaba la platea. Mientras no había... Grace Kelly era la muchacha. ¿Mirá? Era recién casado, aparte de él. No sé. No, él en la película. No, Grace Kelly no sé.
No sé. No, era recién casado el sheriff. El sheriff me parece que era recién casado. Oh, la música, que también forma parte de la ambientación que teníamos ahí. Así que tenemos un cuento por delante que debe ser leído con precauciones. ¿Por qué debe ser leído con precauciones? Porque este profesor tomó la decisión de incluirlo a este como debe ser, porque es considerado uno de los mejores cuentos. Pero volvería a diapos anteriores. La comunicación entre emisor y receptor está basada en códigos muy futboleros, muy barriobajeros, una jerga verdaderamente vergonzante en muchos aspectos. ¿Está? Y uno de los primeros trabajos que va a tener este lector en voz alta es poner en contexto esos códigos, poner en contexto esos códigos. Se me ocurrió traerles una referencia cultural, ya que hablamos de Alarcón y la cultura, que son los Simpsons. Los Simpsons son una referencia cultural de determinada generación, por lo menos. Yo hace mucho tiempo ahora que no los veo, y mis hijos creo que no lo ven desde hace tiempo. Mis compañeros de trabajo, que son muy jóvenes, continuamente estamos citando situaciones y frases Simpson. No sé si tienen claro quiénes son los Simpson. Un dibujo de un cómic basado en una familia con Homero, Marge y 3 hijos: Bart, el hijo mayor, Lisa y Maggie, ¿cierto? Homero condenado a trabajar en un empleo que no le gusta. Hay una temporada en la que se presenta uno de los capítulos en la que Homero tiene resuelta toda su vida, tiene 2 hijos, no quiere saber más nada, y Marge está embarazada y no le puede contar. Y Homero ya resolvió absolutamente todo, renuncia a la planta nuclear, el sueldo le alcanza perfectamente para vivir, se emplea en el bowling, que era lo que él más deseaba, y se toma revancha con Mr. Burns y se hace despedir golpeando, le dice que se va y se hace despedir y lo pasea por toda la planta nuclear tocando el bongó con su cabeza. Después de que tomó esa liberación proletaria y empieza a trabajar en el bowling, resulta que se entera que viene un tercer hijo. Y debe retomar, y la oración de Homero nos llega a todos, es decir, él se acuesta y con Marge acostada, que ya le está creciendo la panza, y dice: Dios, tú deja todo como está y yo te seguiré adorando. Es decir, donde cualquier ser humano relativamente maduro o en proceso de maduración se siente perfectamente representado. Deja todo como está, no toques nada, no muevas, no hagas ola, deja ese libro como está en ese equilibrio precario, porque así estamos bien. ¿Por qué? Y porque el futuro es impredecible, los cambios están al orden del día y todo va a pasar. Entonces Homero es un referente cultural en mi formación tardía. Lo empecé a ver muy grande, como corresponde de acuerdo a mi edad. Primero no lo entendí, porque dije, esto es un dibujo para niños, y digo, esto no es un dibujo para niños. Entonces después, cuando lo empecé a asimilar, lo empecé a entender. El capítulo que vamos a ver es un fragmento pequeñísimo, Bartolomeo es un niño, mi chiquitín diferente, le dice la mamá, es decir, tiene problemas de aprendizaje, es rebelde, hace grafitis, anda en skate. La hermana Lisa es el reservorio de inteligencia, de madurez, de lógica dentro de la familia. El padre es un desaforado, la madre es lo que va conteniendo todo dentro de esa familia, y la bebé ni siquiera habla, ¿cierto? Lo cierto es que ese Bart se emociona
en sus visitas semanales al templo donde va la familia, donde el reverendo Alegría, es una comunidad protestante, no puedo identificar cuál de las comunidades, el reverendo Alegría presenta sus sermones dominicales. Bart siente una atracción por la hija del reverendo Alegría. Bart es el demonio, ¿cierto? Y la hija del reverendo Alegría era la pureza, estaba en un internado, la pureza, la personificación de todo lo bueno del mundo, y Bart de todo lo malo, ¿cierto? Y Bart una noche va a cenar a la casa del reverendo Alegría, para lo cual se viste adecuadamente e intenta tener una conversación con esa familia, con determinados cánones que no eran los que se manejan en la mesa de su casa. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. La novia de Bart, temporada 6, episodio 7, estrenado el 6 de noviembre de 1994, hace 30 años. ¿Y cómo va la escuela, Bart? Jessica siempre saca 10. En mi familia las calificaciones no son tan importantes. Lo que se aprende es lo que cuenta. ¿Cuánto es 7 por 5? En mi futura carrera no se usan mucho los números. Voy a ser medallista olímpico de trineo. No sabía que el trineo era evento olímpico. No se ofenda, señora, pero usted no sabe ni papa. Explícate, muchachito. Perdón, no resisto mucho a la presión. Para algunos es encantador. Y hablando de encantar, viendo Fox anoche, escuché una historia bastante divertida. Un joven llamado Martín empezó de tropicalón y gritó frente a la concurrencia. No quiero que vuelvas a acercarte a mi hija. Jamás había oído tantas variaciones y matices de la palabra trasero. No dije trasero, dije con la cadera de por favor. Tantas variaciones de la palabra trasero, ¿cierto? Que él lo había escuchado en un programa de Fox, ¿cierto? Él lo dice. Que Fox, a su vez, es la cadena en la que se emitía el propio programa, es decir, el propio redactor de los diálogos de Los Simpsons involucra a la propia cadena en la formación de ese niño que quiere pasar una tarde, una noche coloquialmente de conversación amable con el reverendo, y lo que incurre es en decir términos inapropiados. ¿Qué palabra fue la que dijo trasero? Bueno, en este cuento que vamos a ver van a estar todas las modalidades posibles de decir trasero, homosexual, que a ustedes se les pueda ocurrir, lo cual implica que tengamos que hacer un trabajo con respecto a eso. ¿Por qué? Y sí, a ver, ejemplo, tenemos que partir de la cabeza del narrador, los códigos que va a utilizar de la cabeza del narrador. Un narrador futbolero, en un ambiente, acá está, la puedo usar porque está en la RAE, todos los códigos hoy son machirulos, casi, machirulos. Machirulos, está en la RAE ya, es decir, machirulo. ¿Y con qué acepción? Por favor. Ilústreme. Machirulo. La habían adoptado hacía relativamente poco. Verdaderamente, ahora. A la Cristina Kirchner se lo escuché. ¿Machirulo? Ah, sí. Sí. Derivación de macho, ¿no? ¿Está? Veamos si se cumplieron los pronósticos de lo que dijeron que iba a pasar. Machirulo, RAE. Machirulo, diccionario de la lengua española. Dicho de una persona, especialmente de un hombre, que exhibe una actitud machista. En la reunión había varios machirulos. Segunda acepción, despectivo, coloquial, propio o característico de un machirulo. Una respuesta muy machirula. ¿Está?
Es decir, no puedo entrar al paraíso de los profesores de literatura, pero por lo menos tener un lote relativamente cercano. ¿Te asusta? ¿Te asusta que tenga...? Es una expresión porteña, chilulo. Bueno, ya está en la radio. Ya está en la radio. Pero el origen viene de ahí, digamos. Sí, Ven más sí. palabras. Ahora, si yo te hablo de macho, es una expresión a macho, fue una obra de teatro basada en obras de Fontana Rosa. ¿Ah? Es decir, el macho va a hablar de su miembro viril, va a hablar de lo que hace con ese miembro viril, ¿sí? Y eso está todo acá en este cuento. Y yo sé que nos puede provocar indignación o lo que fuera. Digo, pero debemos pensar que en la literatura universal el tema de la sodomización, el sodoma, ya aparece en la Biblia. ¿Por qué el interés de hablar de homosexualidad, de sodomización, definida como coito anal? Cosa que ha estado en nuestra agenda política en Uruguay. Porque no nos debemos sorprender hasta qué punto un cuento en el cual el autor ya se sabe a qué está apuntando y el narrador los códigos que va a utilizar nos debería sorprender. Cuando en nuestra civilización judeocristiana la sodomización está presente en el texto sagrado de la Biblia y particularmente desde el Génesis, ¿cierto? En el libro del Génesis. Abraham intercede por Sodoma. Esta es por la ciudad de Sodoma. Sodoma es una ciudad donde vive gente impía, ¿cierto? Y Abraham, el padre Abraham, del cual desciende el pueblo judío, tiene en el libro del Génesis una negociación preciosa con Dios. En esa época Dios y Abraham hablaban todos los días, ¿cierto? Entonces, Abraham y Dios discuten acerca de la cantidad de habitantes puros que debía haber en Sodoma para que Sodoma fuera salvada. El Señor dijo a Abraham: las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas y su pecado gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces Abraham se acercó y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Atención, acá tenemos una frase cristalizada que seguimos utilizando nosotros y que viene desde acá. Que paguen justos por pecadores, ¿cierto? Justos por malvados. Esto es la versión, la que estoy leyendo, que es más próxima a nosotros, es la versión internacional de 1999, 2015, 2022. La de la Reina Valera, que es un poquitito más rebuscada, se acercó a Abraham y dijo: destruirás también al justo con el impío. Y le dice: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Abraham le hace una rebaja inmediatamente. Le dice: si te consigo 50 justos. Y Dios, en esa conversación que tiene con Abraham le dice: quizás haya 50 justos de la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Fíjense que Abraham, hablando con Dios, de tú a tú, ¿no? De tú a tú. El Señor respondió:
Si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham dijo: reconozco que he sido muy atrevido a dirigirme hacia el Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. Tal vez falten 5 justos para completar las 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Este modo de negociación lo conocemos, ¿cierto? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó él. Pero Abraham insistió: tal vez encuentren solo 40. Ah, se ríen, esto es la Biblia, esto es un texto sagrado. A mí me encanta el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene sexo, tiene violencia, tiene todo esto. Y tiene un Dios ahí, al alcance de la mano. Abraham dejó las ovejas, dejó a su esposa, ya centenario los dos, y va a negociar con Dios. ¿Cuánta gente justa hay en Sodoma? En Maldonado. En Maldonado. Saquemos Sodoma y pongamos Maldonado. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió él. Abraham volvió a insistir: no se enoje mi señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó él. Abraham siguió insistiendo: sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi señor, pero tal vez se encuentre solo 20. Por esos 20 no la destruiré. ¿Qué harían ustedes? No se enoje mi señor, pero permítame hablarle una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió él por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí. Y sí, porque si no... Mientras Abraham regresó a su tienda de campaña. ¿Ah? Esto es la Biblia. ¿Qué pasaba en Sodoma? Y se nos nombra Gomorra. Sin embargo, de Gomorra no se van a dar demasiadas explicaciones. Y Sodoma sí va a quedar incluido en nuestro diccionario, va a quedar incluido incluso como muchos como la acusación que a muchos autores literarios se realizó en la Inglaterra victoriana o demás, era por sodomita. ¿Por qué? Por realizar los actos que se realizaban en esa ciudad de Sodoma. Ustedes dirán, para explicarnos por qué este narrador se va a referir en determinados temas, este individuo se está remontando al Antiguo Testamento y al Génesis. Sí, es así. Para que les parezca por lo menos cercano culturalmente. Tanto el texto de la... Esto es video. Tanto el texto de la Reina Valera como en la versión internacional titulan al Génesis 19 destrucción de Sodoma y Gomorra. Nombran a Gomorra, sin embargo Gomorra no perduró, el que quedó fue Sodoma. Caía la tarde cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma. Es decir, ¿Dios qué hace para buscar a los justos? Manda 2 ángeles. ¿Quién lo recibe? Lot. Lot es un personaje que también nos ha quedado vinculado. La mujer de Lot no va a seguir la indicación de los ángeles de no mirar hacia atrás una vez que es destruida Sodoma. Y al mirar hacia atrás se va a transformar en una estatua de sal. Nos va a decir, en un determinado momento citamos a Fernando Díaz Plaja, estuvimos con él con el uruguayo y los vicios capitales, los 7 pecados capitales y el uruguayo. Fernando Díaz Plaja vivió acá en Punta del Este, pero antes de hacerlo escribió este libro que fue un libro exquisito para el humor de mi padre. La Biblia contada a los mayores. Es decir, ¿a qué se dedicó Díaz Plaja? A tomar la Biblia y ver dentro de esa Biblia, en ese Antiguo Testamento, estos elementos
que podían resultar llamativos, ¿no? Y tiene un capítulo que es la estampa cuarta, el cuarto capítulo, que dice la extraña ciudad de Sodoma. Dice, lo de Sodoma es algo curioso, nos dice Díaz Plaja. En primer lugar, resulta raro que una agrupación ciudadana crezca y prospere cuando sus habitantes varones tienen una sola obsesión, la masculina. Es decir, lo que se pregunta Díaz Plaja, que es lo que se pregunta al lector de cualquiera, dice, ¿por qué con el comportamiento que va a tener esta gente esa ciudad prosperaba? ¿Qué es lo que pasa cuando esos dos ángeles llegan a la ciudad de Sodoma? Los dos ángeles son los agentes de Dios, ¿no? Llegan a la ciudad de Sodoma y Lot los recibe en la puerta de la ciudad. ¿Y qué hace? Los lleva a su casa. Allí Lot preparó una buena comida y les hizo panes sin levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera. Y acá sí difieren la Biblia en la edición de la Reina Valera de la edición internacional. En la edición de la Reina Valera se usa un eufemismo para referirse al acto carnal. Y el verbo que se utiliza es el verbo conocer, es decir, una muchacha virgen no había conocido hombre. Y la muchedumbre que está de fuera de la casa de Lot dice, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de él. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, nuevamente el mismo verbo. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciera, solamente que a estos varones no les hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Pobres hijas de Lot, ¿no? Pero lo cierto es que la edición internacional es mucho más explícita y dice, la edición internacional dice, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos tener relaciones sexuales con ellos. A lo cual Díaz Plaja se lo toma en clave de solfa y dice, lo que sigue parece la secuencia de una película del oeste. Los 2 forasteros, no es la hora señalada, los 2 forasteros que llegan el hospitalario Lot que los acoge en su casa, los hombres del pueblo arremolinándose en la puerta exigiendo que se los entregue. Pero las apariencias son engañosas y terminan aquí las similitudes. Porque lo que pretendían los habitantes de Sodoma, que rodearon la casa, mozos y viejos todos sin excepción, no era lincharlos por sospechosos. Lo que deseaban era conocerlos. Sácanoslo para que los conozcamos. Resulta que en la germanía bíblica, es decir, en los códigos que utiliza el texto bíblico, en la germanía bíblica, el verbo conocer tiene un significado sexual que va bastante más allá de las simples relaciones sociales. Abraham, sin ir más lejos, había conocido a Agar. Es decir, está hablando de un capítulo anterior en que Abraham no podía tener hijos con su esposa y conoce a Agar, entra en Agar y tiene un hijo que se llama Ismael. El Ismael luego va a ser, luego que la esposa de Abraham conciba, Ismael y Agar van a ser apartados de la casa y Dios le promete, tu descendencia será numerosa como la arena del desierto. Y ahí tienen 2 pueblos, porque los árabes reconocen a Abraham como padre también, a través de Ismael. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo que me estoy refiriendo es que todo esto que viene a continuación es una forma bárbara de decir exactamente lo mismo que hemos escuchado acá.
con una connotación de violencia indescriptible que está en el mundo del fútbol. La hinchada, cuando va a cantar, la hinchada de Peñarol, cuando promete que va a ganar la Copa Libertadores, dice que, refiriéndose a sí mismos, que no son como los de Nacional. Y los espacios suspensivos ustedes los rellenan con esa palabra, putos, que es la primera mala palabra que aprendemos a decir, puto y puta, ¿cierto? El tango, la literatura, alguna de la literatura, reproduce esos mismos códigos para transferir el mensaje que quiere al lector que quiere. Entonces, no debemos perder de vista esto. La homosexualidad existió siempre, la violencia sexual y la violación existió siempre. Violación masculina estamos viendo acá, es decir, le piden que les entreguen para estar con ellos, porque Díaz Plaja incluso se llega a reír de las pobres muchachas, les ofrece a sus propias hijas, dice, oferta que naturalmente rechazan indignados, casi escandalizados los amotinados. Quítate allá, ¿quién ha venido como extranjero va a querer gobernarnos ahora? Esta amenaza nada amable teniendo en cuenta sus costumbres, dice, pero Díaz Plaja se refiere a que, ¿cómo se habrán sentido esas muchachas que le ofrecieron, el padre las ofreció para que estos hombres abusaran de ellas? Y los hombres no, querían a los ángeles porque eran masculinos. ¿Tá? Por ese motivo, un poquitito más adelante, los ángeles van a llevarse a Lot, los ángeles van a dejar ciegos a esa multitud enfervorizada, violenta, los va a dejar ciegos, va a retirar a toda esa familia con el consejo de que no miren hacia atrás y luego va a destruir la ciudad. ¿Y qué va a quedar para la posteridad? Sodoma, como la ciudad pecadora, sodomía como el acto sexual, sodomizar, sodomita al que comete el acto y en algún momento el delito. ¿Qué es lo que ocurre en la lectura que vamos a tener? En la lectura que vamos a tener, el clima de violencia del fútbol está instalado y el narrador lo lleva a los ámbitos de violencia sexual, dominación sexual, y está ahí presente. No nos debería resultar tan extraño porque son voces que tenemos alrededor nuestro y dentro nuestro. Como les digo, las hinchadas de fútbol se expresan en estos términos, más allá de que la Conmebol sancione por cantos homofóbicos, ¿cierto? Va a ser un montón de plata la Conmebol con eso, porque me parece un buen camino, ¿cierto? Pero mientras sean las instituciones y no los involucrados que entiendan que no está bien decir lo que se dice, ¿no? Ni hacerlo, solamente decirlo. Y las expresiones que usamos muchas veces tienen que ver con eso. Hecha toda esta larga parrafada, ¿cierto? Que no es nada más que eso. Simplemente para mostrarles que la homosexualidad está documentada en la Biblia, que la violencia sexual está documentada en la Biblia, como escrito más antiguo al que puedo hacer referencia, pasamos al cuento, si les parece. Se quedaron sin palabras. Que era algo, Totalmente. Lo que pasa es que no puedo pasar del tercer párrafo de esto si no hablo de eso. Es decir, palabras a las cuales me voy a referir. Trasero, dijo Bart, no, trasero dijo el reverendo Alegría. Culo,
¿cierto? No nos resulta extraño, no nos resulta extraño. Les traje una película, si la quieren ver, A casa por vacaciones. La busqué, la encontré, en la versión mejor que la encontré es espantosa, porque es una versión castiza, Trabaja Robert Downey Jr., trabaja Anne Bancroft. ¿Cómo se llama la película? Que se llama A casa por vacaciones. Vamos a ver la sinopsis. Tiene una introducción. Home for Holidays. Me gustaría que... la sinopsis es en inglés, Es decir, pero ¿qué es lo que nos va a mostrar? Una muchacha que trabaja de restauradora de pinturas y pintura, la despiden, pese a que su trabajo estaba bien calificado. La hija la lleva al aeropuerto, le dice que está teniendo relaciones con el novio o que va a tenerlas, ¿sí? Y ella se va a pasar el Día de Acción de Gracias con su familia. Esa es la familia disfuncional como la de cualquiera de nosotros. Ese es el padre, Anne Bancroft es la madre, ese es el papá. Esa es Holly Hunter, que es la muchacha. Este es el hermano Robert Downey Jr., que es homosexual. Esta es la hermana, que es perfecta en todo sentido. La tía es Geraldine Chaplin, que está absolutamente ida. Lo que le acabo de decir a Bancroft de todos para adentro antes de que salgamos en las noticias. Está destrozando el pavo y se lo tira a la hermana. Y la directora es Jodie Foster. ¿De qué año es? 1995. Después les paso el vínculo. Es espantoso el audio. Tal es así que no tuve paciencia para buscar algo que les quería traer. Es decir, A casa por vacaciones, esta es la ficha de la película, mundifrases.com, es decir, frases de la película A casa por vacaciones. Y lo que dice el padre en determinado momento es esto: las opiniones son como el agujero del culo. Todos tenemos uno y creemos que el de los demás apesta. Esta frase yo la uso mucho en mi intimidad. Es decir, todos tenemos una opinión. ¿Y por qué la tuya apesta, o la mía es la que apesta y la tuya es la que es correcta? Es decir, todos tenemos... Ahora, en el cine podemos escuchar la palabra culo, pero no podemos leerla. Esa es la gran pregunta que nos podemos hacer. Me cuesta leerla en voz alta, me cuesta decirlo en este momento. Y sin embargo, es la realidad. En esta película, el padre de familia, cansado ya de esa familia disfuncional y demás, cansado, orgulloso de su familia disfuncional, va a decir, ¿sabe qué? Las opiniones son como el culo. Todos tenemos una y pensamos que el del otro es el que apesta. Y es así, por suerte, ¿no? Entonces, después le paso el vínculo. El vínculo está copiado de... Es una cosa pirata rusa, así que... Pero hay de todo. Hay de todo. Está la película. No tuve la paciencia de escucharla toda la película porque incluso, además de ser malo el sonido, de ser el español castizo, Geraldine Chaplin con español castizo, no. Bueno, entonces, ¿en qué entramos?
¿En qué entramos? Entramos en nuestro texto. Y nuestro texto es 19 de diciembre de 1971. Fiel al estilo del narrador de Fontana Rosa, el comienzo es abrupto. Es decir, no nos dice qué era lo que iba a pasar el 19 de diciembre de 1971, sino que nos dice, sí, yo sé que ahora hay quienes dicen que fuimos unos hijos de puta por lo que hicimos con el viejo Casale. Yo sé. Nunca falta gente así. Pero ahora es fácil decirlo. Ahora es fácil. Pero había que estar esos días en Rosario para entender el fato, la cosa como iba, ¿no? Mi viejo, que hablar al pedo ahora habla cualquiera. Es decir, un ambiente en el cual nos mete y dice, estos tipos hicieron algo con el viejo Casale. Mi señora sabe que hay veces que yo me pongo pruebas a mí mismo. Digo, y en algún viaje manejando, digo, no me acuerdo cómo se llamaba el cuento del personaje, el personaje del cuento tal, ¿cierto? El viejo Casale es algo que va a formar parte de su vida a partir de la lectura de este cuento. El viejo Casale es alguien que va a hacer algo que va a cambiar su forma de entender la literatura y el fútbol, ¿sí? Y lo hace, y el narrador ya nos anuncia desde la primera frase, dicen que fuimos unos hijos de puta con lo que hicimos con el viejo Casale. Conclusión, no le pusieron en un pedestal, algo hicieron como para que ser calificado como hijo de puta. ¿Vieron que hijo de puta nos resulta más fácil? Nos resulta más fácil. Sin embargo, hijo de puta, lo que estamos diciendo es que su madre no tenía adhesión de amor, no tenía Lo cantamos en el tango cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando la suerte que es grela, siempre pensamos grela que era mugre. No, grela, mujer, puta. Sí, claro, la suerte es grela, es cambiante, es díscola. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Es decir, esa asociación que viene machirulamente en la asociación varón para quererte mucho, varón para desearte el bien, varón para olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tu amor se secó de golpe. Nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Es decir, la mujer es la que traiciona, la mujer es la... Es decir, ¿ustedes se piensan que esta sociedad en la que vivimos es así porque de buena a primera nos formamos todos en unos señores feudales? No, todo esto tiene un componente machirulo desde hace mucho tiempo. Cambiarlo de golpe por ponernos en una marcha o ponernos en una cita, no, esto... Las que nos hacen más machirulos son nuestras propias madres, probablemente, no en mi caso, no lo debo decir, no lo debo decir, pero fue con la que aprendí todas estas letras de tango. No sé por qué te miro. Estoy fijo ahí, debe ser porque miro la cámara. Debe ser porque miro. Así que había algo que pasaba en la ciudad cuando estos, a los que son calificados de hijos de puta, desalmados, desconsiderados. Un hijo de puta es eso, ¿no? Es decir, alguien que no tiene corazón, que no tiene sentimiento. Hizo algo con el viejo Casale. Yo no sé si vos te acordás lo que era Rosario en esos días anteriores al partido. ¿Y qué te digo esos días? Desde semana antes ya se venía hablando del partido y la ciudad era una caldera, porque eso era lo que era la ciudad. Claro. Los que ahora hablan son esos turros que después vos los veías por la calle gritando y saltando como unos desgraciados, festejando en pedo a los gritos, y después ahora te salen con que son moralistas.
¿De qué se la tiran, hijos de mil putas? Es un tipo que está indignado. Está indignado porque a él le dicen que hizo algo imperdonable con el viejo Casares. Claro, ustedes después de toda la introducción que yo le hice, ustedes dijeron, bueno, el viejo Casares fue víctima de una agresión sexual de esta pato. No tiene nada que ver. Nada que ver. Pero toda mi preparación fue para pasar los próximos 2 párrafos nada más. Ahora son todos piolas, es muy fácil hablar, pero si vos vieras lo que era la ciudad en esos días, hermano, prendías un fósforo y volaba todo a la mierda. No se hablaba de otra cosa en los boliches, en la calle, en cualquier parte, saltaban chispas, te aseguro. Y la cosa arrancó con el fato de las cábalas, o mejor dicho, de los maleficios. Y acá me atrevo a discrepar con el presidente de Nacional, con Alarcón, cuando dijo que nada de lo que hiciéramos, iba a ser, iba a transformar esa alegría o ese dolor que por interpósita persona íbamos a recibir. No, el psicópata que está metido en esto piensa que el cambio más mínimo en una cábala puede provocar un tornado, una goleada en contra, como el aletear de una mariposa en el Pacífico puede provocar un tornado en Uruguay. Lo mismo. Hay que entender que no era un partido cualquiera, hermano. Era una final. Bueno, entonces ahora sí. Nos va llevando de la mano, ahí está, hay un partido de fútbol, por eso lo estamos viendo en un taller de literatura y fútbol. Había un partido de fútbol, pero no un partido cualquiera, era una final, es decir, la repetición de final implica que no es una final cualquiera, es una final definitiva, la final de las finales, la batalla de las batallas, la madre de todas las finales. Era una semifinal. Que ni siquiera era una final. Ni siquiera era una final. Porque si bien era una semifinal, la final no era una final, era una semifinal. Aquí vamos a las matemáticas. Si ustedes quieren organizar un buen campeonato, no un campeonato, digo, por eliminación, no solamente tienen que conseguir una cantidad par de cuadros. La cantidad par de cuadros le va a permitir a ustedes por lo menos asegurarse que cada uno de una dupla de esos cuadros jueguen un partido entre sí para eliminarse, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si ustedes tienen un cuadro y otro cuadro, se eliminan entre sí y queda este. Y otro cuadro y otro cuadro se eliminan entre sí y queda este. Estos dos se eliminan entre sí y esta es la final. Pero ¿qué particularidad tuvo esta cantidad par de cuadros? Que eran 4. Si ustedes ponen una cantidad par de cuadros, que sean 6, por ejemplo, se les va a producir esto. Que hay uno que queda de gallo. ¿Qué es quedar de gallo? Le pasa en la mesa de truco, le pasa en los campeonatos de conga, le pasa en los partidos de rugby canasta, ¿cierto? Y le pasa en el fútbol y en el tenis y en todos lados. Si a usted le pasa esto, este queda de gallo esperando el resultado de estos dos para jugar la final. Y tiene un partido menos, es decir, eso implica un sorteo. Nuestros genios de la FIFA hacen cosas verdaderamente extraordinarias con su cabeza y generan números 16, 24, 32. Y hay algunos que sirven y otros que no sirven. Los campeonatos clásicos de fútbol tenían 16 equipos, ¿cierto? Los 16 equipos se armaban en grupos de 4, los 4 quedaban 2, de los 2 quedaba 1 y así iban pasando. Entonces tenían 16 equipos, ¿no? El equipo 1, el 2, el 3, el 4. De acá pasaban 2.
el 5, el 6, el 7 y el 8. De acá pasaban 2. El 9, el 10, el 11 y el 12. De acá pasaban 2. El 13, el 14, el 15 y el 16. Y de acá pasaban 2. Así eran los campeonatos que ganaba Uruguay. Entonces acá entraban en una fase, esto eran octavos de final. Acá entraban en una fase que eran cuartos de final. ¿No? Se emparejaban de alguna manera, el primero de acá con el segundo de acá, el primero de acá con el segundo de acá, y esto era cuartos de final. Cuartos de final. Luego tenían los 4 ganadores y acá tenían la semifinal. Las 2 semifinales. Entonces jugaban este contra este y les daba este, y jugaban este contra este y les daba este. Y luego acá tenían la final. ¿Cierto? Pero ¿qué particularidad tiene 16? Que no solamente es par, sino que es potencia de 2. Entonces, si usted junta 8, no puede hacer esto. Si usted junta 16, sí puede hacer esto. Si usted junta 32, sí puede hacer esto. Si usted junta 64, sí puede hacer esto. Si usted junta 128, sí puede hacer esto. Nuestros genios de la FIFA han juntado de a 32, y entonces han clasificado los mejores terceros para emparejarlos con el resto. Pero la matemática es así. Es decir, si usted quiere organizar un campeonato lindo, ármelo con potencias de 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Cierto? Estamos en esta fase, en semifinal. Quedan 4 equipos que están compitiendo. Pero con una particularidad, nos va a decir el narrador. Este equipo y este equipo son de la misma ciudad. Entonces arde Rosario, porque están jugando ¿quiénes? Están jugando Newell's contra Central. Y arde Rosario. Esa final fue devaluada ¿a qué? A semifinal. A semifinal. Y acá empiezan los padecimientos del rector. Hay que entender que no era un partido cualquiera, hermano. Era una final, porque si bien era una semifinal, el que ganaba después venía a jugar a Rosario y le rompía el culo a cualquiera. Y ahí aparece el tema bíblico. Es decir, ¿por qué se usa? ¿Por qué el narrador se refiere a romper el culo? Romper el culo es un acto físico, es decir, nos han prometido dentro de nuestra casa que nos van a poner una zapatería en el culo, ¿cierto? Porque era una forma, doña Olga me decía, te voy a poner una zapatería en el culo. ¿Qué quiere decir? Que te voy a dar una pateadura, ¿cierto? La pateadura implica el rompimiento, eso implica en la jerga, ¿cierto? Pero romper el culo en esta germanía, en esta forma de expresarse, lo que está diciendo es que le ganaba, se imponía con superioridad, ¿cierto? Entonces, lo que me está diciendo acá es que pasara el que pasara de Rosario, iba a ganar la final. Iba a ganar la final. Lo peor es que esto está basado en hechos reales, no el viejo Casale particularmente, pero sí lo del 19 de diciembre de 1971. Fuera Central como Newell's, y ahí nos aclaró que aquí el que va es Central, y acá es Newell's, pero dicho a la usanza rosarina, Newell, y sobre todo dicho por el contra, por el contra. Pasara el que pasara de esta llave, venía a Rosario e imponía sus condiciones. Eso es lo que me está diciendo esta vulgaridad que aquí está escrita. Fuera Central como Newell's, acá le hacían la fiesta a cualquiera. ¿Y cómo estaban los lepra? ¿Quiénes los lepra? Nuevamente los Newell's. ¿Cómo estaban ellos? Eso tendrían que acordarse. Como ahora los que hablan al reverendo pedo y nos vienen a romper las pelotas con el asunto del viejo Casale. ¿No se acuerdan esos turros como estaban los lepra? ¿No se acuerdan ahora, mi viejo?
había que aguantarlos porque se corrían una fija, pero una fija se corrían, hermano, que hasta creo que se pensaban que nos iban a llenar la canasta. No que solo iban a hacer la colita, sino que además nos iban a meter 5. Nuevamente incurre ¿en qué? En la sodomización de su rival. Hacer la cola. Y para la televisión. Pero ¿por qué no se van a la concha de su madre? ¿Qué mierda nos van a hacer 5 esos? ¿Y quiénes son los culos rotos? ¿Quiénes son los culos rotos? ¿Y qué más? Ya después de todo lo que hemos hablado, los pobres ángeles, si los hubieran dejado sueltos. Es decir, el sodomita, pero el homosexual pasivo es. Es decir, y ese es el código de lo que me quiere transmitir ese narrador. ¿Quién es el rival? La lepra. Es el culo roto. Ese es el que ha sufrido la agresión sexual. ¿Y agresión sexual de parte de quién? De los míos. De parte de los míos. Ahora, si no entendemos eso, no entendemos el cuento, no entendemos los códigos del cuento, no entendemos lo que canta la hinchada, ¿cierto? Nos guste o no nos guste, creo que es algo que debemos cambiar. No hay una relación, Alarcón me lo diría, entre lo que yo hago y la interpósita persona de los 11 muchachos que ganan adentro de la cancha. No hay una relación directa entre la tribuna que canta, que los otros son unos culos rotos, con esa victoria o derrota de los que están ahí. Y sin embargo, no lo siguen entendiendo los miles de espectadores. Miren que me apasiona esto, digo, pero no comparto todos los códigos. Quizás queda poco. Ahora les doy intervención. Ahora les doy intervención a ustedes. Yo no quiero verla esta grabación. Yo no quiero verla esta grabación, pero me basé en un texto sagrado. En un texto sagrado de al menos 2 religiones monoteístas conocidas. Así se la comieron doblada. Es decir, comer doblado algo. Es decir, no lo pude tragar de primera, lo doblo para comer. Con todas las connotaciones que ustedes tienen. Y nuevamente, ya queda mucho menos. ¿Qué pija que tienen desde ese día y no se la pueden sacar? Ahora, todos esos disparates que yo dije por interpósita persona, me los puso el narrador en mi boca, ¿cierto? Los puso el narrador en mi boca. Lo que están hablando es de un sometimiento violento y sexual del otro. Y así es como entiende el fútbol el que me lo está contando. Espantoso. Gracias por haber llegado hasta acá sin retirarse. Porque la elección en definitiva del texto la hice yo. Entonces podría haber elegido otro. Pero sin embargo dije, lo tengo que superar, es una gente adulta, casi tan madura como yo, y lo debemos superar. Y en definitiva, era su desafío. Yo me impongo esos desafíos para mantenerme así sin arrugas. Entonces nosotros vamos a quedar sí, porque cada una de estas palabras ustedes las tenían que tragar y no la conocían por anticipado hacia dónde iban. Pero la verdad, hermano, con una mano en el corazón, que tenían un equipazo, pero un equipazo de Padre y Señor mío. Es decir, y esto también es futbolero, referirse con admiración al otro. ¿Por qué? Porque reconociendo al otro hace que mi triunfo sea más grande.
hasta por razones egoístas. Aunque sean un ósculo roto y la tengan adentro. Es decir, eso es lo increíble. Porque esa mente funciona así. Es decir, les tengo miedo. Porque les va a tener miedo si son un ósculo roto, esto otro, siempre tal cosa, los dominaste. No importa, les tengo miedo. Entonces, ¿qué ocurre? No entra al mundo de la lógica. Se maneja por otros lados. Hay que reconocerlo porque jugaban que daba gusto, el buen toque, y te abrochaban bien abrochado. Los otros también abrochaban. En nuestros versos infantiles, en nuestras rimas bobas, estaba abrochar, ¿cierto? Es decir, con el 9 el culo te llueve y con el 8 el culo te abrocha, ¿cierto? Los cantitos del fútbol. Tomamos Fanta, tomamos ciclamato y a estos giles le damos patabaco. Dar patabaco. Patabaco, hojilla y fósforo. Eso viene, pero de la colonia. ¿De dónde vino? De la colonia. De los versos que cantaba, los versos que cantaban los payadores orientales debajo de la muralla y que están documentados por Francisco de Acuña de Figueroa, que se los cantaban desde abajo. Salgan para afuera y van a ver lo que es tabaco. Van a ver lo que es tabaco. Es decir, y darle para tabaco, tomamos Fanta, tomamos ciclamato. ¿Se acuerdan del ciclamato? Prohibido después, como edulcorante. Tomamos Fanta, tomamos ciclamato y a estos giles le damos para tabaco. Y tomamos Fanta y tomamos Coca-Cola y a estos giles le damos por la cola. Es decir, y ahí esas cosas están metidas. Hay que reconocerlo porque jugaban que daba gusto, el buen toque y te abrochaban bien abrochado. Estaba Sanabria, el Marito Sanabria, el Mono Berti, Dios querido, el Mono Berti, qué jugador. Silva, el que era de Lanús, el albañil, Montes de 5, Santa María, el Cucurucho Santa María, qué sé yo, era un equipazo hay que reconocer, y la lepra se corría una fija. ¿Sabés cuántos había en la ruta a Buenos Aires el día del partido? Este tipo fue. Y el partido fue en Buenos Aires. El narrador anterior no fue. No iba. Este narrador fue. Y el partido, esa semifinal, fue en Buenos Aires. Sí, que por eso la final después se jugaba. En la final se jugaba. Todos fueron. Perdón. ¿Sabés cuántos había en la ruta a Buenos Aires el día del partido? Yo no sé. Eran miles, millones. Yo no sé de dónde habían salido tantos leprosos. Si son 4 gatos locos y de golpe para ese partido aparecieron como hormigas los desgraciados. Todos fueron. Lo que era esa ruta, papito querido. Entonces oíme, había que recurrir a cualquier cosa. Hay partidos que no podés perder. Tenés que ganar o ganar. Volvamos a nuestro amigo. Esta es una derivación sumamente interesante. Una vez alguien dijo, ganar no es lo importante sino competir. Seguramente perdió. Es decir, pierde Coubertin. Lo importante no es ganar, es competir. Ese tipo era segundo siempre. No hay duda. El ideal olímpico es una cosa, pero el ideal deportivo es es entrar a ganar. Y lo que transmite es que es lo único. Ese día había que ganar. Hay partidos que no podés perder, tenés que ganar o ganar. No hay tutía. Entonces, si a mí me decían que tenía que matar a mi vieja, que había que hacer cagar al presidente Kennedy, me daba lo mismo, hermano. Hay partidos que no se pueden perder.
¿Y qué? ¿Te vas a dejar basurear por estos soretes para que te refrieguen después la bandera por la jeta toda la vida? No, mi viejo. Entonces, ahí hay que recurrir a cualquier cosa. Es como cuando tenés un pariente enfermo, ¿viste? Tu vieja, por ejemplo, que por ahí... Pucha, que me tiró. Me voy al libro porque se me mueve el reloj. Me voy al libro. Mientras ustedes sigan buscando a ver si hay alguna mala palabra más para adelantarme. Para hacerme una... Exacto. Eso es serio, sí. 19 de diciembre. Si me escucha Alarcón. Alarcón lo que te va a decir, como el de Hollywood, las opiniones, todos tienen una y piensan que la del otro es la que apesta. Que quedaba como presidente también. ¿Qué dices? Que el mensaje que da el presidente para enfriar un poco las pasiones y no está mal. No como el presidente de Peñarol. No como el presidente de Peñarol. Yo creo que no es que fuera tan ajeno. Son dos estilos. Es un estilo Son estilos. Alarcón era hijo del PC, era un especialista en dialéctica, así que se manejaba. Tienen más datos, ¿vieron? Era Bolche, después renunció, creo. Pero después fue un empresario muy exitoso, ¿no? No tiene nada que ver, pero... Bien. E igual que los seminaristas, primero son seminaristas y después se dedican a otra cosa. Los que pasan por el partido, después se va. Es como cuando tenés un pariente enfermo, ¿viste? Tu vieja, por ejemplo, que por ahí sos capaz de hasta de ir a la iglesia, ¿viste? Y te digo, yo esa vez no fui a la iglesia porque te juro que no se me ocurrió. Mirá vos que si no, te aseguro que me confesaba y todo si servía para algo. Nuevamente, el hecho de que el tipo en su psiquis piensa que puede hacer para que esos 11 muchachos anden mejor adentro de la cancha. Hay otro cuento dentro de este mismo libro que se dice Plegarias a la Virgen, en la que se juntan 3 vagonetas que estaban en el borde del río con uno que había ido a ver un partido de Rosario a Brasil y volvía con la canasta llena. Volver con la canasta llena es volver lleno de goles en contra. Ahí. Y es el día que juega el partido de vuelta por una final de lo que ahora es la Copa Sudamericana entre Central y un cuadro brasileño. No recuerdo cuál, creo que Atlético Mineiro. Lo cierto es que estos 4 vagonetas no tienen mejor idea que ir a pedirle a la Virgen que ayude a Central en el partido. Es un hecho verídico. Central jugó esa final, recibió una goleada y goleó en el partido de vuelta. Y van a ver a la Virgen, ¿sí? Y le toman la mano a la Virgen con devoción y le transmiten toda su energía. Y uno le dice al otro, rompele un dedo así, no se olvida. Rompele un dedo así, no se olvida. Es decir, Fontana Rosa es un autor que maneja muy bien los códigos. ¿De quién? De los que vamos a leer un cuento de fútbol desde el punto de vista hasta de esta irracionalidad, no compartiendo los códigos, ¿cierto? Pero conociendo. Entonces le dice, romper un dedo así no se olvida. Esa es, creo que lo final, y aquí más que la historia, la trama, le dije toda la historia porque no lo vamos a leer. Fui a buscarlo el resultado y sí, es decir, después se termina dando en la cancha. Rompele un dedito, ordenó Pacho. Con una imperceptible mueca de esfuerzo en su rostro, el pájaro presionó con sus dedos hasta que en un momento dejó de hacerlo.
Después se metió el puño cerrado en el bolsillo de su jean. Del dedo señalador de la Virgen solo quedaba la primera falange. Así se acuerda, aprobó Pachu. Los otros no dijeron nada. Giraron hacia la puerta y emprendieron la salida. Antes de abandonar la nave, volvieron a mirar hacia el altar principal y respetuosos inclinaron las cabezas. ¿Ustedes piensan que estos personajes no están haciendo para que esas interpósitas personas que van a salir a un campo de juego tengan un mejor rendimiento? ¿Qué son capaces de hacer? ¿Romperle un dedo a la Virgen? Van y se llevan. Y esta gente va a hacer estas cosas que nos va a decir ahora. Una era ir a la iglesia, pero no se le ocurrió. En este cuento no se le ocurrió. Unas páginas más adelante, en otra circunstancia, sí se le va a ocurrir. Pero con los muchachos enganchamos con la cuestión de las brujerías, de la ruda macho, de enterrar un sapo detrás de Fenoy, de tirar sal en la puerta de los jugadores del Newell y de todas esas cosas que siempre se hablan. Peñarol no llevó oficialmente a un curador al estadio el año pasado. Sí. A un curador para tirar buenas ondas. Sí, sí. Tanto en básquetbol como en fútbol. Llevar a una señora morena en estado de gestación a orinar en determinados lugares puede producir efectos benéficos en los resultados posteriores. ¿Qué ocurre? Usted elabore lo que quiera, convoque un resultado rápidamente y luego tendrá una tradición a largo plazo. Por supuesto que todas las brujas del barrio ya estaban laburando en la cosa y había muñecos con camiseta de Newell clavados con alfileres, maldiciones pedidas por teléfono y hasta mi vieja, que no mancha mucho del asunto, tenía un pañuelo atado desde hacía como 10 días de estos de Pilato, si no gana Central en River, no te desata. Así que tenemos otro dato. El partido entre Newell y Central es en Buenos Aires, en el Monumental, en cancha de River. No había duda, ya teníamos el dato del Monumental. Después la vieja decía que habíamos ganado por ella. ¡Pobre vieja! Si hubiera sabido lo del viejo Casale. No sabemos lo que le hicieron al viejo Casale. Pero yo le decía que sí, para no desilusionarla a la vieja. Es una crónica de algo anunciado. Al viejo Casale le hicieron algo horrible, pero que todavía no está enunciado. No está enunciado. Pero que forma parte de esto, de todos los prolegómenos que esa psiquis alterada, como la de todo futbolero, como la de todo aficionado al juego, como la de todo tocador de tambor, como la de todo lo que fuera, seguidor de marchas políticas, como toda alteración, es decir, elabora toda una cuestión que hace a la consecución de un determinado objetivo, y ese objetivo era ese, ganarle, que Central le ganara a Newell en River Plate. Pero todo el fato de la ruda macho y el sapo de atrás del arco eran, qué sé yo, cosas muy generales. Ya había tipos que lo estaban haciendo y además el partido era en el Monumental. Y no te vas a meter en la pista olímpica a enterrar un sapo porque vas en cana con 30 cadenas y no te saca ni Dios después, hermano. El Monumental viejo, no el actual, no este que tenemos acá en la foto, tenía una pista de atletismo todo alrededor, donde enterrar un sapo para hacer un maleficio. Pues si te agarraban en ese campo abierto haciendo ese desatino,
ibas en cana. Entonces me acuerdo que empezamos con la cosa de las cábalas personales. Porque me acuerdo que estábamos en el boliche de Pedro y veníamos hablando de eso. Entonces, por ejemplo, resolvimos que a Buenos Aires íbamos a ir en el auto del Dani, porque era el auto en el que habíamos ido una vez a La Plata en un partido contra Estudiantes y que habíamos ganado 2-0. Es decir, el auto ya tenía chapa ganadora. O fundamentalmente, no tenía chapa de mufa, que son las otras chapas que nuestra psiquis pone. Si me cruzo con fulano el día del partido, si fulano me dice de ir al partido, veredo, los bultos que habrás esquivado, si fulano me dice de ir al partido, no voy a la casa de fulano. La televisión de Mengano, no. Ahí vi perder a Uruguay contra Francia, ahí vi a Uruguay contra Costa Rica, ahí vi perder a Uruguay contra Brasil, ahí no voy a ver el partido. Y pasa que voy, entonces que agrega una muesca más. ¿Está? La mufa, que es tan importante como la otra. Pero no nos está hablando de mufa. No nos está hablando de mufa. Nos está hablando... A la pucha, ¿ya estamos? Tanta sodomía, ¿para qué? Pero pasaste los 3 primeros párrafos. Pasé los párrafos. Mirá, ni me aflojé el botón. No. Bueno, vamos a terminar esto, que también tenemos una parte interesante. Yo iba a llevar, por supuesto, el gorrito que venía llevando a la cancha todos los últimos partidos y no me había fallado nunca el gorrito. A ese lo iba a llevar. Era un gorrito milagroso ese. Era. Es decir, en el tiempo ya marchó, porque esos tienen esas cábalas. El Coqui iba a ir con el reloj cambiado de lugar, o sea, en la muñeca derecha y no en la izquierda, porque era un partido contra no sé quién, se lo había cambiado en el medio tiempo porque íbamos perdiendo y con eso empatamos. O sea, todo el mundo repasó todas las cábalas posibles como para ir bien de bien y no dejar ningún detalle suelto. Te digo más, estuvimos como media hora discutiendo cómo mierda estábamos parados en la tribuna en el partido contra Atlanta para pararnos de la misma manera en el partido contra la lepra. Tipos que se sientan en un boliche a decir, yo estaba de este lado, vos de este otro lado. El boludo de Michi decía que él había estado detrás del valija y el Miguelito porfiaba que el que había estado detrás del valija era él. Mirá vos, hasta eso estudiábamos antes del partido, para que veas cómo venía la mano en esos días. ¿Y sabés qué te lleva a eso, hermano? ¿Sabés qué te lleva a eso? El cagazo, hermano. El cagazo te lleva a hacer cualquier cosa, como lo que hicimos con el viejo Casale. Y otra vez me lo deja. 2 párrafos más. Porque si llegamos a perder, mamita querida, nos teníamos que ir de la ciudad, mi viejo. Nos teníamos que refugiar en el extranjero. Te juro, no podíamos volver nunca más acá. Íbamos a parecer esos refugiados camboyanos que se tomaron el piro en una balsa. Te juro que si perdíamos, nosotros agarrábamos el Ciudad de Rosario y por acá, por el Paraná, nos teníamos que ir todos, millones de canallas, no sé, a Diamante, a Perú, a Cusco. A Cusco en el Ciudad de Paraná. A la concha de su madre, pero acá no se iba a poder vivir nunca más con la cargada de los leprosos putos, mi viejo. ¿Ah? Ya el Miguelito había dicho bien claro que él se la daba, que si perdíamos agarraba un bufo y se volaba la sabiola. Y te digo que el Miguelito es capaz de eso y mucho más, porque es loco el Miguelito, así que había que creerle o hacerse puto.
mi preparación no fue en vano, es decir, tenía que llegar hasta acá, mi último aliento me tenía que hacer llegar hasta acá. ¿Qué hay peor que perder? Hacerse puto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son la misma valija de códigos donde vienen todas estas cosas adentro. Es lo segundo peor. Lo peor es matarse. Lo segundo peor. Pero miren de qué manera hacerse peor. No sé quién había comentado la posibilidad, por lo menos olvidó quién había sido de la barra. No sé quién había comentado la posibilidad de hacerse trolo y a otra cosa mariposa. Darle a las plumas y salir vestido de loca por Pellegrini. No homosexual cualquiera, no, es decir, un travestido. Es decir, dentro de los catálogos de ese maletín de prejuicios, están estas figuritas allá. Entonces, ¿qué hay peor que ser de Newell? Perder contra Newell. Y para no perder contra Newell, ¿qué cosa? Si pierdo, bueno, esto. Y no volver nunca más a la casa. Pero te digo, nadie quería ni siquiera sentir hablar de esa posibilidad. Ni se la nombraba la palabra derrota. Y acá sí, con mi último aliento. El compañero acá me pregunta si este partido termina en una paloma, un individuo que se tira y hace un gol de cabeza. Ese gol de cabeza se repite año a año, los 19 de diciembre. Un grupo de gente de Rosario, hinchas de Central, se reúnen en cualquier lugar del mundo y se llevan al que hizo el gol y le tiran la pelota para que la cabecee. Está viejito. Era Puy, ¿no? Puy, Pedro Aldo Puy. Eso fue un spoileo total. Salvo lo que le hicieron al viejo Casale, que no lo sabe.